A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रेला तांबे जाजित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दे क्या कोई ओते कुर्सी नहीं सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Unas cuantas manifestaciones aquí ayer, no sé si has leído alguna información. Sí, he visto además un tuit de un periodista que, en respeto, era el New York Times, que salen las imágenes editadas en la prensa derecha sobre un tipo de pro-Trump que le pegan. Pero claro, no sale la película completa, que es que él antes se dedicó a pegar a todo el mundo. Sí. Y claro, le acabaron viendo y después otros manifestantes le protegieron para evitar que le pegaran más. Bueno, desde luego te puedo asegurar que no fue 1 millón de personas, como ha dicho fuentes de la Casa Blanca, fueron bastantes menos, y los detenidos, que creo que no llegan a 20, era por posesión ilícita de armas. Sí. Hay una persona con heridas de cuchillo, pero no hubo grandes incidentes. Hubo grandes barbaridades entre las cosas que gritaban, pero no hubo grandes incidentes. Marcharon hacia el Tribunal Supremo a protestar, pero tampoco consiguieron nada. Si esto es todo lo que pueden reunir, yo creo que podemos estar tranquilos. Sí, yo creo que se está desinflando todas las posibilidades de Trump, porque no ha ninguno sus demandas. Puede maniobrar todavía esta semana, pero le queda poco margen de maniobra. Lo que dicen es que en vez de reconocer la derrota, lo que hará es anunciar que se presenta en el 2024. Claro, hará un inicio, no un final. Estaba viendo, por cierto, los casos que se ha publicado hace un ratito aquí en Estados Unidos, el crecimiento de casos, 160.000 infecciones ayer en una sola jornada, un crecimiento del 80% en los últimos 14 días, 1.210 muertes, el presidente mientras tanto jugando al golf e ignorando por completo la pandemia. Es increíble esto, ¿no? Sí, es un problema grave. Hoy venía una historia muy buena en el país sobre las dudas que hay sobre la vacuna de Pfizer. No porque se dude de la efectividad, sino porque faltan muchos datos para saber que ese 90% de dónde sale y cómo afecta, ¿no? Pero sí estamos entrando vía vacuna por un camino que desde luego la política no está sabiendo resolver. En Estados Unidos sin duda que no, y en Brasil tampoco. Y en muchos otros sitios. Bueno, vamos con lo nuestro. Venga. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, they're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Clásicos solían decir que a un hombre se le conoce mejor si se le da poder. Donald Trump sigue sin reconocer su derrota electoral, continúa sin felicitar a su contrincante Joe Biden, y por si fuera poco comparece ufano ante los medios de comunicación para congratularse por la gestión de la pandemia. De lo que queríamos hablar un poco, Ramón, es de hasta qué punto el funcionamiento de un gobierno depende también de la transición de poder. Si el gobierno saliente se lo puede poner muy complicado al gobierno entrante. De momento sirve para conocer cómo era el gobierno anterior, ¿no? Sí, en Europa funciona de otra forma, porque aquí el cambio es inmediato. Ganas las elecciones y tomas el poder en unos días. En cambio, en Estados Unidos está organizado una larga transición de 11 o 12 semanas, ¿no? 11 semanas, en el que está bastante regulado todo. Si vamos a la comisión del 11S, la comisión dijo que esa transición ralentizada por culpa de las discusiones hasta que fueron al Supremo por lo de Florida del año 2000,
dejó en dificultades a la administración entrante para tomar decisiones sobre inteligencia. Ahora está pasando, pero ahora va a ser mucho peor, porque no se sabe si este hombre no va a compartir o va a boicotear. De entrada no está permitiendo que el presidente Biden, electo, y su equipo tenga acceso a nada. Claro, la administración de Estados Unidos se enfrenta a un traspaso de poderes que, en teoría, está diseñado a prueba de bomba. Son 74 días de colaboración institucional. Pero claro, lo que está ocurriendo ahora, Ramón, es que hay prácticamente 2 gobiernos paralelos, pero que no están hablando entre ellos. No, incluso hay uno que está boicoteando al otro, que ni siquiera reconoce su victoria. Vamos a ver, el otro día también hay un mecanismo que te dan fondos públicos para que puedas empezar a trabajar. Tienes acceso a inteligencia, a datos de espionaje y demás para saber, sobre todo con el COVID es fundamental esto, porque Biden está preparando su equipo para luchar contra el COVID. Si no tiene datos profundos, ¿cómo va a poder trabajar? Esto va en perjuicio del ciudadano, del que vota y el que no vota. ¿Cómo se hace una transición presidencial? ¿Cómo se ceden los mecanismos de poder? ¿Cómo trabajan las administraciones salientes y entrantes para que un país continúe funcionando? Se lo vamos a preguntar a una persona que sabe mucho de esto, porque lo ha hecho en varias ocasiones. Ahora sabrán por qué. Es José Enrique Serrano. ¿Cómo estás, José Enrique? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Y te agradezco la conversación, porque sé que... no sé si eres muy dado a dar entrevistas, pero creo que te has retirado de ellas hace un tiempo, ¿no? Bueno, no lo he sido nunca. Pues mira, empezamos por ahí. A ver, es muy difícil resumir contigo, porque si tengo que presentarte tendría que decir que eres exdirector del gabinete del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gabinete en la Moncloa con Felipe González, integrante de los equipos de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Pedro Sánchez, exdiputado de Cortes, licenciado en Derecho. No sé por qué transición empezar. Vamos a empezar. Tú lideraste el traspaso de poderes del gobierno de Felipe González al de José María Aznar. Sí. Cuéntanos cómo se empieza a trabajar en un asunto de esa envergadura. Bueno, aquí, como decíais, es un sistema distinto al norteamericano, claro, porque aquí normalmente se cuenta con un periodo de entre 30 y 30 y tantos días entre que se producen las elecciones generales y se produce el éxito en la investidura, ¿no? Y esto viene pasando así hasta el año 2015. A partir del año 2015 ya la cosa cambia por completo, ¿no? Entonces ese mes y unos días se aprovecha para entrar en contacto gentes, lo diré así a conciencia, gentes en nombre del presidente que sale y otras en nombre del presidente entrante para justamente hacer esto, el traspaso, ordenar el traspaso. Es decir, qué instrumentos se le proporcionan al nuevo gobierno de conocimiento previo a que se haga cargo de la gestión pública, ¿no? Claro. Bueno, ha habido de todo a lo largo de los años, ¿no? Desde que no ha habido procesos de transición, en el sentido de que no ha habido contactos. Puedo pensar fundamentalmente en los últimos años. Imagínate las circunstancias, por ejemplo, del año 18, cuando el cambio de gobierno se produce en términos fulminantes, como consecuencia del éxito de la moción de censura. Ahí no hay nada, porque el presidente es una persona normal un día y al día siguiente es presidente del gobierno. Ya, pero yo me imagino que hay un ejemplo que yo creo que tiene cierta similitud con lo que está pasando ahora en Estados Unidos, es cuando Aznar es derrotado en las elecciones y mucha gente de su partido, no recuerdo si él también públicamente, decía que el resultado era ilegítimo, siempre han cuestionado el resultado de aquellas elecciones, ¿no? Yo me pregunto si os lo pusieron complicado, si os escondieron las llaves de los cajones. No. Empezaré por una anécdota muy personal, ¿no? Claro, yo hice el traspaso de efectivamente del gobierno de Felipe González al de José María Aznar y el de José María Aznar a José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, cuando en el año 2004 se produce la circunstancia que me estabas diciendo y Aznar pierde las elecciones y las gana José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero me encarga que entre en contacto con el gobierno de Aznar para justamente hablar de la transición. Y claro, yo ya lo que es la presidencia del gobierno y el funcionamiento del gobierno me lo conocía ya. Y tengo la anécdota divertida en términos personales, de que el día que yo quedo con el secretario general entonces de la presidencia del gobierno, que era Javier Zarzalejos, quedo con él
para tener esa conversación inicial, al llegar a Moncloa, entró en el edificio donde yo había estado trabajando años. Y el guardia civil que estaba de servicio aquella mañana era el mismo que me despidió 8 años antes. Y lo divertido es que se cuadró y dijo: bienvenido a casa, don Enrique. Mira, ahí está, todavía te reconocían, ¿no? 8 años no son muchos años. Claro. Pero yo me imagino que habrá también quien pone palos en la rueda, ¿no? En general, no. Lo diré de verdad, vamos, en la experiencia que yo tengo, que han sido 3 gobiernos cambiando, puesto que también hice la transición entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. No ha habido nunca problemas. Otra cosa es que haya habido más o menos colaboración, más o menos contactos. Por ejemplo, entre Felipe González y José María Aznar hubo poco contacto entre quien intervino para ordenar un poco el traspaso, que en aquel momento, al menos al principio, fue Miguel Ángel Rodríguez, en nombre de José María Aznar, y quienes lo hicimos en nombre del gobierno de Felipe González, que fuimos Miguel Gil, que era entonces portavoz del gobierno, y yo mismo, ¿no? Hubo poco contacto, y fundamentalmente centrado en cómo organizar la llegada del nuevo presidente a Moncloa, pero no tenían particular interés en cosas concretas, ¿no? Sí pactamos pues cómo se producía esa llegada, sí pactamos un poco cómo ordenar la transición en los ministerios, en el sentido de ese acto que todo el mundo ha visto alguna vez por televisión, de la entrega de la cartera del ministro por el saliente al entrante, etcétera. Y luego siempre se hace un traspaso específico de la presidencia del gobierno. ¿Por qué? Porque, claro, el nuevo presidente lo es desde el minuto que toma posesión, y él tiene obligaciones que había asumido el presidente anterior que tiene que completar. Por ejemplo, compromisos internacionales. Algún presidente del gobierno ha tenido que plantarse en Bruselas a una reunión del Consejo Europeo a la semana de haber tomado posesión. Claro. Y claro, hay que proporcionarle los datos sobre cuál es el temario, cuáles son los documentos que se han enviado previamente, cuál es la posición mantenida hasta entonces por España sobre cada uno de los temas, etcétera. Y eso siempre se ha hecho, ¿no? Aparte de eso, pues también hay algunas otras cosas, digamos, del interior de Moncloa, que hay que explicarle. Oye, esto está organizado de este modo, hay este número de gente, se dispone de estos recursos, hay algunas cosas pendientes de hacer. Por ejemplo, siempre, aunque parezca una frivolidad, ¿no? Que no lo es, pero siempre hay que proporcionar al gobierno saliente pues compromisos tradicionales. Por ejemplo, a todos los ministros, cuando cesan, se les otorga la Gran Cruz de Carlos III. Esto es una tradición inmemorial, ¿no? Bueno, pues hay que decirles cuántos faltan por recibir la Gran Cruz, ¿no? Bueno, este tipo de cosas. ¿Qué hay que hacer con el personal de confianza del gabinete? Porque el gabinete cesa automáticamente cuando cesa el presidente del gobierno. Y normalmente siempre se pide, oye, por lo menos que se queden los responsables de internacional, por esto que te decía anteriormente, ¿no? Por la agenda, un poco, ¿no? Esto es, la agenda, las reuniones, en fin, este tipo de cosas. Sí. Y luego, pues, vamos a ver, Javier, no es un momento cómodo para nadie. Claro. Porque los que están y salen, perdóname la expresión, les ven como intrusos a los que llegan. Y los que llegan tienen un cierto recelo de hasta qué punto les vamos a dar información real los que salimos, ¿no? Claro. Pero esto se ha ido normalizando con el paso de los años. Por ejemplo, cuando se produjo la victoria de Mariano Rajoy, el presidente Zapatero lo habló con Rajoy y se organizó una auténtica comisión de traspaso central que constituyeron por parte del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón y Álvaro Nadal y Fátima Báñez, y por parte del gobierno que salía
la constituimos Ramón Jáuregui como ministro de la Presidencia, yo mismo, y el que entonces era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis de Francisco. Y tuvimos sesiones de horas, pero de horas de 5, de 6 horas diarias durante una semana. Y allí se habló de todo. Nosotros teníamos información preparada, pero nos pidieron información adicional, y para que comprendas lo que estoy diciendo, es que he estado mirando mi archivo por recordarlo con exactitud. Les dimos 16.014 folios de información. De información preparada para esa finalidad, vamos. Sí. Más allá de este caso, que sí hubo una transición, digamos, de contenidos, Sí. antes da la sensación que se dedica más tiempo a la escenografía que al contenido. ¿Cuáles son los elementos que un gobierno entrante necesita para poder gobernar desde el principio? Datos de inteligencia, como decías, de Bruselas, saberse los temarios, la letra pequeña. Sí, bueno, también ha cambiado con los tiempos, ¿no? Es decir, durante muchos años un elemento esencial era la información sobre temas de seguridad, porque claro, aunque gente joven ya no lo viva, los que tenemos más años pues recordamos lo que fue durante mucho tiempo la lucha antiterrorista. Lo sigue siendo, como es lógico, ¿no? Eso normalmente se producía mediante un contacto específico que a veces tenía el propio presidente del gobierno saliente con el presidente entrante o con el ministro de Interior entrante, donde le informaba de cómo estaba la lucha antiterrorista, es decir, le informaba de cuestiones de seguridad con mayúscula, ¿no? Y normalmente también ha habido un tratamiento especial con el ministro de Hacienda, en el sentido de que se ponían en contacto el ministro entrante y quien el nuevo presidente le comunicaba al presidente saliente que iba a ser el ministro de Hacienda nuevo, para tener un conocimiento exacto y preciso de cómo estaban las cuentas públicas, ¿no? Ya. Esto, por ejemplo, por decir el último caso que yo viví, pues por ejemplo, en materia de seguridad, aparte de que el presidente Zapatero habló con el presidente Rajoy, el presidente Rajoy le pidió que informase pormenorizadamente a quien iba a ser su ministro de Interior, a Jorge Fernández Díaz, y lo hizo directamente el presidente. Y en ese mismo traspaso, el presidente Zapatero quedó con el presidente Rajoy en que le ofrecería información detallada, precisa y digamos confidencial sobre la situación económica. Estoy hablando del año 11, que claro, vivíamos lo que vivíamos en aquella época como consecuencia de la crisis económica, y la vicepresidenta Salgado se fue a entrevistar con Rajoy para darle esa información, y le dio información por escrito, aunque por cierto alguna vez se ha negado. Mira, eso te voy a preguntar, si recuerdas algún episodio de alguien que no se haya portado, digamos, con la profesionalidad o la dignidad que requiere un intercambio de poder como este. Sí, pero vamos, ahí no diré nombres. Pero ahí ha habido algún ministro saliente que se ha negado a reunirse con su predecesor, bajo la fórmula de que aprendan. Oye, que aprendan. Y alguno al revés, que ha habido algún ministro entrante que ha dicho que no le interesaba para nada hablar con el saliente, vamos. Eso es un poco soberbio, ¿eh? Oye, en Estados Unidos está este acto simbólico de una vez que acaba el traspaso de poder, al presidente se le dice, y aquí está la maleta con los códigos nucleares. Yo me pregunto si en el caso español, yo qué sé, hay una llave de la caja fuerte o algo así. No. Alguna vez se han hecho historias, se han escrito historias, recuerdo alguna, incluso que me afectó, sobre una caja fuerte donde había todo tipo de papeles secretos, etcétera. Era una caja fuerte, te lo digo, Javier, como broma, ¿no? Era una caja fuerte en la que yo cabía, y yo mido 1,80. Bueno, ahí cabe mucho papel, ¿eh? Bueno, pues el día que yo me planté en Moncloa por primera vez y me enseñaron la caja fuerte, lo único que tenía dentro era la llave.
o sea, estaba abierta y no había ni un solo papel dentro, vamos, y nunca lo hubo, vamos, es decir, se utilizaba como una estantería más. No, estos son mitos, mitos. El presidente González me contó una vez que cuando Rocard fue designado por Mitterrand primer ministro, se presentó en su despacho. Entonces vio que detrás de su sillón había un cuadro que estaba un poco movido y efectivamente allí había una caja fuerte, ¿no? Y estaba vacía. Vamos, para ser exactos, había un folio diciendo me llevo tal cosa, firmado el primer ministro. Tengo un par. Nada más, no. No, aquí se ha sustituido esto por lo que decía, por encuentros entre el equipo entrante y el saliente que van primero planificando cómo se hace la transición y segundo dando información, alguna preparada de antemano y otra resultado de lo que el equipo entrante pide. Oye, que te agradezco mucho la conversación, José Enrique Serrano, que ahora no sé si ves la política desde la barrera después de tanta experiencia, exdiputado, ex jefe de gabinete en los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, también hemos dicho profesor de Derecho. José Enrique, mucha suerte con todo y gracias por el diálogo y por haber recordado un poco estos hechos de tanta trascendencia. Un abrazo. Hasta luego. Y Ramón, tenemos que parar un momento y volvemos con más cosas. Venga. You're full of crap, a shitty, shady schmuck who's shifty. Will you ever see your wife again? I think I'd call it 50-50. Gotta say, I don't think I will miss you. Time for you to enter the abyss. You wanna take your jacket curtains with you, cause the voters have dismissed you. Pack your bags, take a hike, bon voyage. Time to go be a global pariah. You had such a swing and a miss that you actually lost to this. Get lost, go kick rocks, fade away. Better storm out the door before you're dragged off. Adieu, toodaloo, and good day. The nation made an easy choice. Now we won't have to hear your voice or hear your unconvincing lies about your hand and penis size. But hey, aside from all the jokes, you really harmed a lot of folks. So lots of luck, JK, get fucked, you evil jag off. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.